Esta noche con nosotros el vocero presidencial, don Jorge Richter, a quien tenemos el gusto de ver, de saludar, de sorprendernos y de decirle bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Es un gusto siempre poder compartir contigo. Un cordial saludo para toda la gente en todo el país. Por supuesto, sí, estoy aquí en una condición distinta, antes como un analista político independiente, y hoy en el rol de la vocería presidencial, pero también haciendo análisis político. ¿También? Ya, sí, también haciendo análisis político casi como tarea prioritaria y fundamental para que el gobierno pueda también, con este pequeño aporte, sumado a los muchos otros que hay, pueda tomar también alguna decisión que sea positiva y que sea mejor todavía. Acaba de responderme una de las preguntas que iba a hacerle, pero ya, de cajón, ¿cómo está el presidente? ¿Ya llegó? ¿Cómo está su salud? La salud del presidente está perfecta y eso es lo verdaderamente salieron bien los controles. Bueno. Los controles salieron bien, han sido controles de rutina, y tanto así que el presidente ha arribado el día de hoy en la tarde. De ahí se ha trasladado a su oficina, al despacho presidencial directo. Mañana va a tener reunión de gabinete hasta mediodía y posteriormente va a realizar unos desplazamientos al interior del país. Eso se hace cuando la salud te acompaña. Claro. Y lo bueno, porque esto no tiene que entrar nunca en un debate político, lo bueno es que la salud del presidente está en los niveles que se esperaba. En buenas condiciones, ¿no? Así es. Uno, porque como cualquier ser humano, todos deseamos que su salud esté impecable. Y dos, como presidente de todos los bolivianos, por supuesto, el país lo desea también. Voy a retomar el tema de la vocería, porque después de 10 años se retoma justamente un cargo que es importante, porque en estos últimos 10 años ha sido el ministro o la ministra de Comunicación quienes se encargaban de dar a conocer lo que estaba pasando dentro del gobierno. Así es. La vocería tiene dos sentidos, básicamente. El primero, el presidente tiene una fijación en su trabajo, y esa fijación pasa porque todo esté debidamente ordenado, ordenado en su lugar y que funcione casi en modo automático. Él se quiere abocar a la cuestión económica, a la cuestión social y a impulsar los grandes proyectos como por ejemplo el tren metropolitano en Cochabamba. Y para ello realiza mucho trabajo de gabinete, de oficina, de reuniones, de análisis, y quiere que en ese sentido la cuestión de la comunicación por un lado y el eje del análisis político por otro funcionen también de forma automática. Entonces, Viceministerio de Comunicación va a caminar encargado de las líneas de comunicación, producción de materiales, parte administrativa, y la vocería va a trasladar lo que es la voz del presidente y las cuestiones de Estado. Ah, bien. Ahora, ¿cómo es el presidente? Hay algo que hemos señalado en este medio, de que a partir de ahora se va a conocer el verdadero temple del presidente Luis Arce, porque una cosa es ser ministro, otra ser candidato. Presidente, ¿cómo es? Bueno, hay dos facetas que podemos distinguir. Una de ellas está en la simpleza de la persona. Desde la forma en la que él acude a su despacho. El día que tuve la oportunidad de reunirme con el presidente, claro, uno se imagina Miriam siempre muy encorbatado, casi como está uno en este momento. Tú siempre vistes así. Sí, porque esa es la forma de uno, ¿no es cierto? No tiene ni más ni menos. Esa es la forma de andar uno, de presentarse, etcétera. Lo importante siempre es el pensamiento, el proceder y todo aquello. El presidente estaba como tú lo conoces, como ha viajado, como ha llegado ahora también, como estaba en la campaña, siempre con un jean, con una chamarra, de una forma muy sencilla. La otra faceta está en lo que ocurrió con un ministerio donde existió esta cuestión de una señora que no debió estar en aquel cargo. Y el presidente tomó una decisión rápida en ese sentido. Estas son las facetas. Tiene absolutamente claro, Miriam, qué es lo que hay que hacer en el país, hacia dónde hay que conducir Bolivia en este momento de angustia económica, pero también de angustia social, y en eso está ocupado. Ahora, dentro de lo que está mencionando el vocero al que tengo aquí al frente,
solamente lo que dice el presidente, no lo que digan otros ministerios. Los ministerios, el Poder Ejecutivo va a tener su relacionamiento con los medios de comunicación en la misma forma que han venido trabajando. Sin lugar a dudas, con un mayor nivel de coordinación que vamos a buscar entre el Ministerio de la Presidencia, que comanda esto, el Viceministerio de Comunicación y esta vocería, para tratar de que los mensajes que puedan salir hacia la población sean mensajes que tengan una integralidad absoluta de coherencia. Esto es muy importante y ahí te voy a explicar un dato, Miriam. Lo que se quiere es buscar que no hayan declaraciones solamente por responderle a la prensa. Y solamente hacer generalizaciones respecto de los trabajos que se están realizando, pero que no siendo ideas completas, proyectos acabados, en la declaración se dice una cosa que en el tiempo puede sufrir modificaciones. Y esas modificaciones que después las vas a declarar también, va a generar una contradicción. Y eso a su vez da la sensación de que tienes un gobierno que podría estar improvisando, que no tendría un conocimiento sobre lo que se quiere hacer. Entonces la idea es que la comunicación sea muy puntual, muy específica sobre las decisiones que ya se han asumido. No hace falta establecer ni consideraciones preliminares, ni miradas para tratar de llenar las páginas de los periódicos o los noticieros. No va a haber especulación. No, tiene que ser muy puntual, porque eso es lo que va a favorecer más a la gente y a los bolivianos. Claro. Yo preguntaba esto de los ministerios porque estamos viendo todavía algunos ministros que ellos están hablando por sí mismos, pero es evidente porque ellos tienen una tarea específica. Lo hemos visto también en el pasado gobierno, el de la señora Áñez, cada ministro salía a decir algo. Incluso habría que señalar que hasta autoridades departamentales, ciudadanas, estoy hablando de alcaldes, también salían a hablar algo, como este tema del COVID, por ejemplo. Entonces escuchaban un montón de voces. Casi es parte de nuestra cultura política que cuando se es funcionario público hay una cierta fascinación, ¿sí?, por salir en los medios y por poder declarar, porque esto, además, es como que te valida tu importancia en la sociedad. Eres importante porque te vemos seguido en televisión, porque estás en los periódicos, en las radios. Entonces, esta es casi una credencial que los bolivianos, las bolivianas, le muestran a la sociedad de su éxito. Pero no es una buena línea de comunicación, no hay mala intención, pero no es eficiente. Eso, no es una buena línea de comunicación. No, por supuesto. Porque ver a un ministro que salga constantemente, no voy a mencionar, pero en el gobierno de transición sabíamos perfectamente quién salía prácticamente todos los días. Y contradiciendo en algunos casos a otro ministro y en algunos casos, Miriam, contradiciendo los hechos. ¿No? Esto es lo verdaderamente más crítico. Te pongo un ejemplo muy rápido. En este minuto, si empezamos a declarar sobre las características que va a tener las acciones del gobierno frente al COVID y a este posible rebrote que ya vamos percibiendo, puedo especular porque esto no está todavía completamente definido. Exacto. Voy a especular. Si le preguntas al ministro de Salud, seguramente va a tener variaciones en el discurso. Y entonces la gente va a empezar a comentar y a decir, parece que quieren volvernos a la cuarentena. Y el parece ya va generando otra vez una sensación y un malestar en la sociedad que termina finalmente de forma acumulada en una desconfianza en su gobierno. Y esto es lo que queremos tratar de evitar. Que se dé a conocer a la población, por ejemplo, el plan de cómo enfrentamos el COVID, cuando esté todo absolutamente claro. Y están en ese plan, ¿no es cierto? 9 puntos, según lo que adelantó la ministra Prada. Se está trabajando en ello y una vez que esté concluido, aprobado, refrendado por todos, entonces hay que darlo a conocer. Hay algo que preocupa y es que hay diferentes autoridades, incluso expertos que ya están hablando de encapsulamiento, de confinamiento, y la población no quiere volver a saber de encerrarse, porque no solamente es el tema de salud, también es el tema, la emergencia económica que tenemos en el país. Así es. Ahí hay dos elementos. Uno de ellos es cuando la comunicación fluye de forma negativa, terminamos especulando sobre lo que va a suceder. Y eso hay que evitarlo, por supuesto. El primer dañado, además, termina siendo el gobierno en su credibilidad. El segundo punto es
deberíamos poder incorporar, este es el esfuerzo en el cual vamos a trabajar, incorporar también una forma disciplinada de conducta comunicacional. Hablamos y decimos cuando tenemos las decisiones asumidas. Cuando no hay decisiones asumidas, pues hay que decir también de frente, señores, no tenemos en este momento nada que informar, se está trabajando. No podemos tratar siempre de querer agradar, congraciar o intentar decir algo que no tenga sustancia, claro. Miriam, ¿no? Eso es importante. Nuevamente pregunto al vocero presidencial, pero ya sobre otra temática. ¿Qué va a pasar con su carrera de analista y con todas aquellas investigaciones que ha estado realizando sobre lo ocurrido en octubre del año pasado? Puedo decir dos cosas, Miriam. La primera, que el análisis político también lo voy a seguir realizando, es una de las tareas encomendadas también por el presidente, para poder determinar dónde están los factores de mayor criticidad en el Estado, en la sociedad boliviana, y los factores también de conflictología extrema, que hay que atenderlos, por supuesto, y que exige que los podamos localizar rápidamente. Mi tarea, este es uno de los desafíos, de hecho, mayores. Mi tarea pasa básicamente por la capacidad de análisis que yo pueda aportar, pero ya en el máximo nivel, en el más sensible, que es el Estado Nacional, por supuesto, y nuestro país. Esto para que podamos tener reacciones y respuestas muy, muy rápidas que se sugieran desde estos análisis. El otro elemento ya en lo personal, yo voy a seguir siendo analista, Miriam, voy a seguir siendo analista. Me ha llevado mucho tiempo de formación, de estudios, de investigación, poder elaborar y estructurar categorías referenciales que me permitan poder observar lo que ocurre en el país y que esto se haya podido de alguna manera refrendar por la realidad. Tengo ahora, sobre lo ocurrido en noviembre del 2019, un libro que está próximo a poder salir, está ya en la etapa de su edición. Entonces, yo voy a seguir escribiendo, voy a seguir realizando conversatorios, voy a seguir haciendo exposiciones, conferencias, dando cursos de capacitación, sobre todo con sectores jóvenes, los sectores de clases populares también que lo piden, lo requieren, y en algún momento cuando me aleje de la cuestión pública, voy a seguir siendo analista. La gente podrá decir es un camino sin retorno, pero el valor está, Miriam, en lo que dices y en cuánta veracidad tiene esto y de qué forma se puede refrendar por la realidad. ¿Cómo se va a llamar el libro? ¿Tiene título ya? El libro se llama El Noviembrismo. Noviembrismo. El Noviembrismo, bitácora de un momento regresivo. A propósito de esto, su opinión con relación a la anulación del caso fraude electoral. Por suerte, Miriam, lo había señalado a lo largo de todo este año. En el país no se produjo un fraude electoral. El fraude electoral en realidad fue la narrativa con la que construyeron la indignación colectiva para poder validar después una acción de ruptura institucional patrocinada también por la Policía Nacional, por las Fuerzas Armadas, unos sectores de ambas instituciones que quebraron nuestro orden institucional y llevaron al gobierno a un grupo de gente que es lo que yo señalo, conforman el noviembrismo, pero que estructuraron e implementaron un gobierno no constitucional. Y eso fue un golpe de Estado, Miriam. Yo lo dije desde el primer momento, no me lo estoy inventando el día de hoy, y lo que es un golpe de Estado y lo que fue, mira esto, la revolución de las pititas, no podía prosperar y no podía tener éxito porque eso no fue una revolución, no tenía fundamentos políticos, filosóficos, y fue solamente una acción de una circunstancia coyuntural donde un grupo de gente aprovechó la movilización de miles de personas solamente para hacerse con el poder y convertir el gobierno en el desgobierno que han dejado. Y hay algo que está pasando ahora, esa narrativa se continúa escuchando. Pero esa está generando un desconcierto en la confianza de la población. Esa narrativa hoy en día están, los sectores que participaron en noviembre están intentando dos cosas básicamente. La primera, instalar un eje de discusión y de debate donde se quiera decir que hubo sucesión constitucional y no golpe. Y eso no es real.
real, porque ellos pueden argumentar verbalmente todo lo que quieran, pero ahí estamos los que hemos vivido aquella situación. No estuvimos en otro país, estábamos acá y hemos vivido las calles militarizadas y hemos visto que lo de Sencata y lo de Sacaba, solo por resumir en dos hechos, hay otros más como el Pedregal, fueron eventos muy angustiantes para los bolivianos, que le han costado la vida a más de 35 personas, más de 800 heridos, más de 1000 detenidos. Entonces, aquello que sucedió, por ejemplo, en Sencata y en Sacaba, si esto no hubiese sucedido, el gobierno no se sostenía, miren. Reprimieron para sostener a un gobierno, que fue un gobierno de facto, fue un gobierno no constitucional. Ahora, están tratando de instalar desesperadamente, atacando la argumentación del golpe. Sí. ¿Por qué? Porque necesitan generar un empate histórico que les permita asegurarse impunidad, Miriam. Porque aquello no lo hicieron solamente los designios divinos. Allá participó gente, y es gente que conocemos, algunos candidatos también. Quiero ¿no? invitarle para que cuando salga el libro pueda conversar con nosotros. Podrá ser, me imagino. No, ¿sí? por supuesto que sí. Por favor, quiero invitarle a que pase a nuestro arbolito y sea parte de este proyecto lindo que tenemos. Perdón, voy a recorrer un poco la silla. Ahora sí. Usted escoja el lugar. Acá. Yo me estoy haciendo a un lado, por si acaso. En realidad, Miriam, son dos, porque tengo dos deseos. Ah, qué lindo. Tengo dos deseos para nuestro país. Este primero, imagina una enorme mesa de todos los bolivianos, pero una mesa de cena de Nochebuena, donde sea una mesa absolutamente diversa, donde haya gente del oriente, del occidente, del altiplano, de los valles, de todos los colores de piel, de todos los apellidos también, y que en esa cena, cuando den las 12, puedan abrazarse sin distinciones, puedan abrazarse como hermanos bolivianos que somos. Qué lindo deseo. Esta es por esto que te acabo de decir, mire. Muy bien. Acá. Y aquí viene la otra. Y acá hay una más. Gracias. Muy bien. Y esta, Miriam, tiene algo que es la preocupación de hoy día de los bolivianos. Esta expresa que el 2021 sea el año del reencuentro, que los bolivianos nos podamos todos abrazar como hermanos, entender, dialogar, incluirnos, aceptarnos en nuestras diferencias, y que económicamente aquellos que están sufriendo todavía y con mucha dificultad están llevando esta Navidad puedan sobrepasar, y que venga un mejor tiempo económico para todos los bolivianos, absolutamente para todos. Eso significa esto. Gracias por venir, por acompañarnos, por sus lindos deseos, y también le deseamos una linda Navidad.